Bueno, pues dicen que la famosa tormenta tropical, unos dicen que no va a tocar a Canarias, otros que sí. Ya la verdad que uno no sabe a quién creer. Yo, por si acaso, buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y saludamos también a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Yo, por si acaso, digo, voy a preguntárselo a Pedro, que oiga, que se equivoca, pero a veces acierta. Don Pedro, buenas tardes. ¿Usted qué cree? ¿Que llegará esa tormenta tropical con lluvias torrenciales de 30 y 40 litros por metro cuadrado en una hora? Viento de más de 100 kilómetros. Lo que creo después de haber leído muchas noticias al respecto, sobre todo de la provincia, de la mal llamada, antes que Miguel Ángel me diga algo, provincia occidental, algo nos tocará, pero no va a ser ni mucho menos una tormenta tropical ni nada por el estilo. Algún coletazo. Desde luego no va a ser tormenta. Buenas tardes, don Miguel Ángel. Porque es un huracán. Bueno, no, pero déjame decir solamente una cosa con respecto a esto. Es un huracán que está definido técnicamente por los técnicos como de trayectoria errática. Errática quiere decir que va cambiando, es decir, que no se sabe, no se puede definir de forma precisa. Mira, hay titulares en la provincia, precisamente en la provincia digital, y yo también lo he leído ayer en papel, en donde dicen a determinada hora que va a venir y apenas una hora después dice que no, que ya no viene. Y luego vuelven a decir que va a venir, pero porque va cambiando. Pero no corrija, porque lo que están diciendo que lo que llega aquí es una tormenta tropical. No, serían los restos. Sí, hombre, se transformaría en una tormenta tropical. Pero recordemos que el delta, escucha, el delta, lo que llegó aquí del delta fue también, fueron el coletazo de un huracán que se convierte en tormenta. Con lo cual imagínense si llega a venir, digamos, el huracán tal cual. Mejor no pensarlo, cómo fue aquello. Don Miguel Ángel, a mí nunca me gusta quitar la razón, pero en este caso la razón la tiene don Pedro. Es un huracán que se transforma en tormenta, precisamente, y viene muy debilitado, porque allí están a 200, 300 kilómetros y aquí va a soplar si llegara. Evidentemente aquí no sería tropical, y eso está más que claro. Doña Gloria Artiles, mala suerte preguntarle algo a Miguel Ángel. ¿Cómo estamos? Bueno. Ya se enrolló ahí a dar su teoría sobre los huracanes. Bueno, lo cierto es que en lo que sí oía un experto y no a Miguel Ángel, es que es como una especie de trompo. No sé si usted sabe lo que es para nosotros el juego del trompo, que era el famoso local, en la península dicen peonza, ¿puede ser? Pues eso, que le tiramos y pues dice que esto está así, que está yendo para un lado, que va para otro. Errático. Y no saben, pero parece que mientras hoy a primera hora de la mañana se creía que iba para Galicia, que no está mal, que vaya para allá, pues no, ahora dice que puede cambiar y volver de nuevo para Canarias. Oiga, pues tiene en vilo a los meteorólogos. Ayer, Jorge, esto pues, eran titulares en la provincia, por ejemplo, en el digital se decía a las 11 por ahí que era seguro que llegaba a Canarias, y a las 12:30 se decía que se descartaba. Y ahora estamos otra vez en lo que estamos. Por lo tanto, digo que eso, la mejor definición, además es la primera que se puso se llama algo así como el Centro Detector de Huracanes de Miami, mal llamado Miami, por los Cursi. Se dice que la característica principal es que tiene una forma de comportarse errática, que va cambiando, por lo tanto no se sabe. A ciencia cierta no es como 2 y 2 son 4, es que va cambiando, bueno, es algo ahora aleatorio. Mismo lo que se sabe es que está a primera hora de la mañana, estaba situado al oeste de Canarias, y por lo tanto no sabe si va a bajar, si baja pues nos tocaría, o va a subir, y si le toca, pues iría ya muy debilitada, pero llegaría hacia el norte de España, de la península española. En este caso dice que tocaría. Yo puedo hablar de otra tormenta de forma fugaz. fugaz. Tiene dudas el huracán. ¿Qué quiere hablar, Miguel? No, de la otra tormenta. Diga, porque aquí usted diría esta tertulia, lo voy a poner aquí, yo me pongo ahí. Un momento. Y a lo mejor hablo más. Es que dije el martes aquí que iba a pasar desapercibida la presencia institucional aquí de Pedro Sánchez, el presidente de Portugal. Y pasó desapercibida desde el punto de vista institucional del acto que se hizo. Yo leo toda la prensa nacional y en la prensa nacional le dedicaron o una línea o ninguna al acto como tal. Lo que sí que se generó una tormenta después, sobre todo en la prensa regional, en El Día, en la provincia y en otros medios regionales, fue la no declaración. Se ha quejado hasta el compañero José Ramón Sánchez, que no es sospechoso, de que el señor, su tocayo de apellido, Pedro Sánchez, se negó a hacer la más mínima declaración a la prensa. No quiere hacer declaraciones. No, recordemos que el PSOE se quejaba, yo creo que con razón, de la rueda de prensa. El PSOE se quejaba. Sin pregunta. Un segundo, ya termino. El PSOE se quejaba, con razón, reiteradamente, en el gobierno de Rajoy, del famoso plasma de Rajoy, pero bueno, Rajoy por lo menos iba al plasma, pero es que en este caso, es que ni eso, el señor Sánchez. Y ya termino. Cualquiera que, hablando del acto de Saramago, cualquiera que sea lector de la obra de Saramago, por cierto, el 99,9% de los que estaban presentes no han leído a Saramago, está más que claro, está convencido o convencida de que
Saramago, de que la casa sería, es un insulto a la memoria y a la obra de Saramago, porque Saramago en vida no hubiese permitido que eso se abriera ahí, porque está es en contradicción con su propia obra, con su trayectoria vital y literaria. Pero es gracioso que al día siguiente del acto aparezca otra vez la persona, la viuda del señor Saramago, en la prensa provincial, en este periódico, en esta cabecera, reclamando una mejor, al ayuntamiento, entre otros, a lo mejor también al cabildo, pero sobre todo al ayuntamiento, una mejor señalización de la casa, porque es que la gente no va, porque es que no la encuentra. Después de haberle hecho el feo que se le hizo al alcalde, ahí está sin cuidado las siglas políticas de la alcaldía, sea quien sea, lo que se hizo fue una manifiesta, un acto de grosería más que evidente al no ser invitado. Sí, pero ya que hablamos del caso de Saramago, estamos también igual, más o menos. Pero claro, si las instituciones que invitan luego se quejan si son acusadas de sectarismo y de tener solamente una visión política, se quejan. Pero cuando hacen cosas tan groseras como esta, pues ¿qué vas a pensar? Luego, por cierto, y lo mejor de todo, ya termino, lo mejor de todo, que no están los alcaldes respectivos, pero están las alcaldesas del PSOE. Hoy le dieron el piste. Antológico. Nos dimos cuenta. Bueno, Gloria, antes de nada, para terminar con este tema, que eres algo, ya me puedo ir. Yo ya iba a sacarlo en su momento, pero bueno. Hoy justificó su sueldo el amigo Miguel Ángel, pero digo, por eso. Gloria, ¿qué te parece el tema? Primero, de lo que, en fin, de lo que se ha dicho de esa polémica de que no se está atendiendo, no quiso reunirse escasamente 15, 20 minutos con el presidente del gobierno de Canarias, ya que estaba aquí, en fin, para comentarle... Estaba reunido con el secretario general de Arcis. Para comentarle, pues, temas de preocupación, desde la inmigración al tema de la agenda canaria, pero sobre todo el de la inmigración. ¿Qué te parece? Realmente, como dicen algunos, esto fue alentado por el Partido Socialista de Canarias para que no diera ni agua a Coalición Canaria, que no pudiera sacarse un titular, que pudiera de alguna manera desvirtuar lo que era el acto. Yo creo que sí, yo creo que pudo ser eso, pero se les volvió en contra, porque él lo hubiera tenido muy fácil, hubiera podido reunirse 5 minutos, él dice que se van a habilitar los cuarteles porque si quiere se pueden habilitar y sale para adelante, porque eso era una cosa muy... O que se va a estudiar, que simplemente... Sí, es decir, sí, yo creo que ahí fue un error de cálculo porque verdaderamente a nivel mediático quien ha salido perdiendo la imagen ha sido la del Partido Socialista, indudablemente, y eso se sabe porque además el resto de partidos ha estado muy fino a la hora de estrategia política. Se está diciendo que esto fue una reunión de amigos, más o menos. Pues sí. Bueno, eso pues yo solamente se lo he... modo por hacer un titular. Y yo creo que quien lo ha dicho se equivoca poco. Yo creo que fue una reunión socialista, en realidad. ¿De amigos? Es decir, sí, pero bueno, quiero decir... De compañeros, en todo caso. Claro, vamos a ver. Amigos no son todos en la misma A ver, partida. ¿por qué digo esto? Porque la Eva de Anta, la alcaldesa de Recife, ha dicho en otros medios que efectivamente a ella la invitaron. Que sí, no, hombre, te vas ¿La a invitaron o pero vamos a dejar entrar. No, pero, Eva no se presenta si no la invitan. Claro, hay otros que sí. Por eso te estoy diciendo que evidentemente estaban invitadas ambas. Sí, vamos a ver, yo pienso que efectivamente, o sea, pero es que es tan evidente lo que pasó, que están... O Dolores Corujo. Claro, pero dicho ambas, a ver, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, esa es la estrategia. En cambio que no vaya, Esa porque es eso sí que es una falta de respeto. Yo creo que ahí sí fue un error, Vamos, yo creo. por favor. Y conociendo, me extraña, porque al alcalde de Tía, por mucho que sea del PP, oiga, pero él está representando a todo el pueblo. Claro, además, los alcaldes... Es protocolo elemental, por favor. El alcalde, para que lo sepan, es el representante del Estado. De todo el pueblo. No, y del Estado. Y cuando además, no está el jefe del Estado, el representante es el alcalde. además hay que recordar que Tías tiene nombrado hijo adoptivo a José Saramago. Es decir, sí es verdad que son feos muy grandes. Yo entiendo que ahora las responsables de a casa, evidentemente, pues es una reunión de amigos, no queríamos que esto fuese así y tal, pero verdaderamente es un fallo muy gordo, que además... Y conociendo a la viuda, a Pilar... demasiado gordo. Ella no quería politizar el tema, eso no quería. Venga, Jorge. No, lo que pasa... No quería, hombre, ¿cómo va a quererlo? Ella lo que le interesaba es que se hablara del tema de Saramago. No quería estos follones. No, pero porque yo ahí creo que ella no tiene experiencia política, sinceramente lo pienso, entonces se la jugaron y ahí son pues las tretas un poco entre comillas que usa el Partido Socialista, que en este caso, por favor, Miguel Ángel, has hablado durante 10 minutos. La señora del Río, María, ¿no? Pues nada, ¿No tiene experiencia política? Sigue, por favor. Se preguntó cuando estaba trabajando en Canal Sur en Andalucía. Después me pido el turno. En calidad de periodista, por cierto. Pero yo ya me callo. No, pero es que no tiene experiencia política. Bueno, yo creo que no es una persona que ha estado militando de forma activa en un partido político. No tiene por qué tener... No tiene por qué saber de protocolo. No tiene por qué saber y simplemente... Claro, déjenme acabar, por favor. Deja que termine, después me Miguel gustaría Ángel, que aunque tú ya sé que estás dándole vueltas todo el día para ver cuáles son tus argumentos, los demás también tenemos. ¿Qué vueltas? Es una obviedad. Nosotros también
también tenemos, claro que es una obviedad, los demás también opinamos y también pensamos, no solamente tú. Lamentable. Bueno. Entonces, por favor, dejen hablar un poco. Vamos a ver, es evidente que sí, eso es evidente, y que como un periódico a nivel nacional lo adelantó que iba a ser una cumbre socialista. Fue así, y además efectivamente fue así. No pasa nada, pero sabemos que que es un uso partidario de la memoria de un ser que es universal. Lo dije el martes ahí. Bueno, vale, digo antes de, porque decirlo después ya no tiene mérito. Pero, vale. Pero te puedes callar. ¿Me dejas un momentito o terminas? Miguel Ángel, ¿por qué no te callas? Sí, Miguel Ángel, si fuéramos el rey de mérito, te lo diríamos. Hombre, a mí me parece que la metida de pata, aparte de la Fundación Saramago o incluso la Fundación César Manrique, olvidándose la invitación al alcalde de Guisé, la comete el Partido Socialista, no dándole la media hora, porque si no le da las 2 horas anteriores, el día anterior, a su secretario general a nivel regional, de Pedro Sánchez con el señor Ángel Víctor Torres y miembro de su ejecutiva, pues vale, viene un acto de la Fundación Saramago a la Fundación César Manrique, no quiere mezclar la política, lo hace incluso hasta por educación con las fundaciones, pues vale. Pero es que la noche anterior el señor expresidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne 2 horas de reloj con el señor Ángel Víctor Torres para tratar temas de la agenda política canaria del Partido Socialista. No para hablar ni de Canarias, ni hablar de la crisis migratoria, que es otra, desde mi punto de vista, de la metida de pata. Y vuelvo a insistir, no por la media hora con el presidente Clavijo, sino una persona que mida mejor, que creo que últimamente está metiendo la pata, coge 1 hora de su reloj y se planta en el centro de migrantes que hay alternativo en la zona sur o en cualquiera de los centros. Yo tampoco de creo que migrantes. hay que hacer tanto populismo para eso. Yo creo que simplemente... Eso no es hacer populismo, eso es preocuparse. Bueno, pero él no ha venido aquí a eso. Entonces, por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez se equivocó porque lo hicieron equivocar. No, Porque Pedro Sánchez no tiene culpa ninguna. Pedro Sánchez no tiene culpa ninguna. Lo culpo también, totalmente. Pedro Sánchez es el menos culpable de todo este asunto. Sí tiene también su culpa. No, porque tiene la culpa por Es que dejarse los llevar. presidentes no tienen criterio, lo tienen ahí para gobernar el país, pero nada. Por dejarse El llevar. 90% de lo que se habló, por cierto, ya se sabe, ya, o sea, intramuros del PSOE, de lo que se habló en esa reunión secreta, comillas, entre Pedro Sánchez y el señor Ángel Víctor Torres, fue de encuestas, que luego al día siguiente salía la secretaria general de Lanzarote presumiendo, jactándose de esas encuestas. Encuestas aquí, para lo que afecta a Canarias, el famoso sí, pero para lo que afecta a Canarias. Y yo es culpa a Pedro Sánchez, estoy convencido de que no, porque él no está en esas minucias, no puede estar. Tú no puedes estar pendiente. No está en nada porque no está No, en eso hablando. no puedes estar, Porque Gloria. solamente, mira, Porque vamos se a te ver. escapa. Es decir, no. Vamos a ver. Bueno, Pedro Sánchez venga, no- rápido, El error es vamos aquí. a cerrar ya contigo, Gloria. Sí, Venga. sí. Vamos a ver, Pedro Sánchez lleva sin hablar no sé cuánto tiempo. Sí. Pedro Sánchez lo que ha hecho es, ha sobrevivido a todas, no sabemos cómo, y ha sobrevivido. Y esto es lo que Es él quiere. incombustible. Exactamente, y entonces él no va a hablar de nada, ni de inmigración, ni de nada que a él no le interese. Ahora tiene un problema porque cada vez que pasa más tiempo, su figura se va desgastando y el PSOE lo lleva claro. Pedro Sánchez es un bluff, ya está, Bueno. en ese sentido, y él quiere mantenerse ahí. Hoy la noticia de Pedro Sánchez es que ha esquivado, También el finalmente Senado. ha Acudir al regateado la intervención que él había anunciado al Partido Popular de que iba a ir al Senado a explicar el famoso follón de plagio de su famosa tesis, pero sobre todo de su libro, de su famoso libro que compartió con otro economista. Bueno, pues al final no ha decidido, se ve que sus equipos le han recomendado Míralo. que no vaya. No sabía. que Pero no vaya. está Sí, obligado. Ni va a ir. No está obligado. No. Si el Senado lo pide, no está obligado. Si la mayoría Creo que lo no. pide. Ah, pues Esta bueno, semana, está bien. por De todas cierto, maneras, cuando se presente allí, va a darnos explicaciones no a los senadores, a todos los ciudadanos de este país que quieren ver una explicación o escuchar una explicación, pero si no va, pero no pasa nada. No, Tampoco no, tiene Pues tanta ya es importancia. noticia a nivel de confirmado, todos los medios de comunicación de Y que en Pedro portada, Sánchez ¿no? ha esquivado al Senado y anuncia que no comparecerá para explicar su tesis doctoral. Una portavoz ha dicho que ha sido porque para evitar que el Partido Popular, sobre todo, politice, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de políticos y se ruborizan cuando se politizan las cosas. Es como la alcaldesa de Arrecife, que se ruboriza, le molesta que los empresarios politicen, lo dice una política. Es decir, te avergüenzas de tu propia profesión, es llamativo. Pero aparte de esto, por cierto, esta semana hay también comparecencia en el Senado por este asunto de la Comisión de los Partidos de Investigación, Conejera, representación Conejera. El jueves. Bueno, la Lo digo disculpa, para la recordar. disculpa porque hace escasamente 15 días, y digo 15 Sí, días, sí. él dijo públicamente, de las pocas declaraciones que ha hecho, cuando se le preguntó que si el Partido Popular quiere explicaciones en el Senado, que él iría y las daba. Sí. Hay un vídeo donde lo dice. Y ahora ha dicho que no,
porque evidentemente este tipo de temas y le da lo mismo porque él sabe que no pasa. Entre otras cosas porque controla bastante los medios y por otro lado porque él sabe que da lo mismo lo que diga la gente, que es mejor que lo que diga la gente a lo que le... Pero eso no solamente es él, ¿eh? Eso es todos los políticos. Yo puedo decir hoy A y mañana estoy diciendo B y aquí no pasa nada porque no tiene ninguna consecuencia política. Ha justificado su no intervención para hablar de su tesis, de la autoría de su tesis. Ha dicho que esto es una cuestión puramente personal, que no tiene que dar ninguna explicación política, lo cual llama altamente la atención, porque el PSOE entero, recordarán ustedes que pidieron el tema de Cifuentes o el tema del PP, el otro que también decía que se había casado. Pedro Sánchez ha perdido una ministra no hace mucho por el mismo tema, así que a lo mejor es un tema personal. No, también. lo suyo es personal, y los hoy demás no. Lo que sí se va a hablar es que el Partido Popular ha presentado en el Congreso una moción para pedir la dimisión de la señora Salgado, la ministra de Interior. De Justicia. De Justicia e Interior, ¿no? No, Justicia solo. Justicia. Bueno, de Justicia, por aquel famoso audio donde se descubrió que estaba, en fin, hablando de aquella manera, en tono privado, evidentemente, porque era una conversación privada, donde de alguna manera no quedó bien retratado. Sí, pero no por lo que hablara en la conversación privada, que eso cada cual puede hablar lo que dé la gana, sino por la gravedad añadida de que una persona que en aquel tiempo tenía la responsabilidad que tenía, no denunciara de oficio lo que estaba comentando, el hecho de encontrarse, por ejemplo, a la alta magistratura con menores. Presuntamente menores. Sí, presuntamente lo que tú quieras, pero bueno, si estas cosas, pero es que lo dice ella. Claro, pero eso lo llama la contradicción principal es esa, ¿no? El hecho de que... Tampoco se preocupó en comprobarlo, yo creo que ni en comentarlo. Bueno, pues estos son los temas a nivel que se está hablando a nivel nacional, más allá también de esa convocatoria inesperada, algunos se la esperaban, del adelanto de elecciones, que eran para el mes de marzo, creo que era, marzo-abril, pues la ha adelantado para el mes de diciembre la presidenta de la Junta de Andalucía. Yo solo en esto decir una cosa. ¿Diciembre o noviembre? 2 de noviembre, ¿no es? 2 de noviembre. ¿2 de noviembre o 2 de diciembre? Yo creo que es a principios de diciembre. No puede ser tan pronto. Digo que me llama la atención porque no es por nada, pero a veces escucho aquí, y por eso digo esos tics y esas copias y pega que tiene mucho el Partido Socialista, decir lo que dice su jefe, repetirlo todo lo demás. Se lo digo sobre todo para la gente de Lanzarote, cuando en el argumentario dicen que una de las cosas para criticar a Coalición Canaria es que lleva 20 años en el gobierno de Canarias. Oiga, el PSOE no conoce a otro gobierno. Con Andalucía no conoce otro gobierno. Andalucía no conoce otro gobierno que no sea del PSOE. Sí. Y lleva 35, casi 40. Legítimamente, democráticamente, pero claro, evidentemente. Tan democrática como Coalición Canaria y como cualquier otro. Es que en política, lo que pasa es que Coalición Canaria a veces no gana las elecciones. No, pero digo porque dicen que hay que sacarlo a Coalición Canaria, dice el PSOE, sí. y todos los que le copian el argumentario por aquí, lo oigo, porque para oxigenar un poco el gobierno de Canarias. Oiga, y no dicen nada de que llevan 35 años. Sí, pero el mismo ahí gobierno, que hay que hacer. Pero a ver, se te olvida un pequeño detalle. El mismo gobierno de Canarias en el que estaba hasta anteayer el PSOE también, hay que decirlo, porque el PSOE también ha gobernado con Coalición Canaria y el PP. Pero a veces quedan como loro, porque eso lo diga, pues en fin, a lo mejor pues Víctor Ángel, que está en la obligación, Ángel Víctor, porque está en la obligación, porque va a ser el candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. Ya lo es. Bueno, ya pero que todo lo demás lo copien y cada vez que hablan de eso, no, porque el argumentario principal no es que lo haya hecho bien o mal, sino que hay que oxigenar las instituciones canarias y el gobierno de Canarias. La política es una constante mentira, es que es una constante mentira y es un constante acusar al otro cuando tú tienes una viga en tu ojo y el otro tiene una moto. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es un efecto boomerang que te lo devuelven multiplicado. Entonces, vamos a ver, tú no puedes estar acusando cuando tú estás haciendo lo mismo o incluso peor. Y eso es lo que está ocurriendo y ahí ya no hay salida. Eso es una caja de Pandora que se han abierto todos los vientos y a ver cómo los vuelves a meter. Porque ¿quién no ha usado un argumento en política que no tiene lo mismo él multiplicado? Entonces, claro, de eso sí que está cansada la gente y los políticos no se dan cuenta de ese tema. Ellos siguen en su juego, pues porque debe ser que eso es lo que les da vida, pero eso realmente ya la gente está cansada de eso. Bueno, pues lo aguantan casi todo, ¿no? Por cierto, que hay una buena noticia a nivel que interesa mucho más que la política, sin duda, es que Iberia Express va a aumentar las conexiones entre Madrid y Lanzarote, sobre todo en horario nocturno, que como bien sabe todo el mundo, ha habido problemas porque Ryanair, a partir creo que era del 1 de octubre, si no me equivoco, suspendió bastantes líneas. Suspendió las líneas nocturnas que eran muy
muy solicitada, pero se ve que por cuestiones debe ser de operatividad, no le venía bien y la había suspendido. Pues bueno, pues Iberia Express de alguna manera no va a ser todos los días, pero va a poner entre 2 y 4 días. Son cuatro días a la semana. Te puedes ir a las 7 de la mañana, que eso antes era, la temporada pasada eran solo 2, y puedes volver a las 8 y 10 de la noche, con lo cual aquí tampoco llegas muy tarde, pero sí te da tiempo, es decir, ¿Y cuándo empieza? Es muy bueno, ahora el 29 de octubre, la temporada de invierno. Ah, pues mira, que y muy ya bien. están, sí. O sea, la verdad que ahí, es una, por lo menos para los que vivimos aquí, Y el ahora que gobierno de bajen los Canarias, precios, eso es lo importante. Que digo que el gobierno de Canarias, con buen criterio, está ya preocupado. Aquí lo veníamos anunciando antes incluso de que se aplicara el 75%, que esto podría ocurrir, y es que se está detectando que lo que son los precios de los pasajes de avión están incrementándose. La media, no quiere decir que sea más caro, que no haya, sino que la media, las ofertas que ellos antes hacían para competir, los precios que habían antes. Efectivamente, la media es lo que no ha bajado, sino que ha subido incluso, lo cual quiere decir que en el fondo, no a nosotros, a los peninsulares, que son nuestros principales clientes, y lo dije, y lo decíamos algunos periodistas, era un peligro, porque nosotros vivimos sobre todo el turismo peninsular. Y si no hay un observatorio del precio que controle, o no se pone el servicio público como obligación de servicio público, las líneas entre la península y Canarias, puede surgir y pasar lo que estén pasando, que pueden haber que un peninsular para venir a Lanzarote, un viaje de ida y vuelta de Madrid, le puede salir por 800 euros. Y no solamente eso, hay otra cosa que hay que analizar bien. Si a mí me está subvencionando con un 75% el Estado, que acuérdate, es dinero mío y tuyo también, y además yo también lo estoy pagando, es decir, es un doble coste para el Estado y para mí. Aquí quien se puede estar beneficiando son las compañías aéreas con el 75%. Quiero decir, a mí me va a salir exactamente igual, porque está saliendo igual los billetes. Aquí tiene que pasar algo. No puede ser que tenga el 75% y ahora... Bueno, sale un poquito más barato. Pero un poquito, no se corresponde a nivel porcentual. Porque la media, es lo que insisto, lo que dicen las agencias de viajes, es que la media de las ofertas que antes se hacían, ya no están haciendo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos pagándole todos los españoles a las compañías aéreas. Eso es lo que yo quiero decir. Eso hay que cambiarlo. Y eso bueno, tengo entendido que el gobierno de Canarias está ahora mismo, va a hablar, una de las cosas que tiene preparado para Madrid. Pues que le meta mano a eso. Precisamente. Eso hay que parece que son precios abusivos. Tratar de resolver lo que decía Jorge, de la península para acá está prohibitivo. Oye, quedan 5 días también para que empiece la nueva línea de conexión con Gran Canaria, ¿no? ¿Te refieres a la de Freolsen? De Freolsen. Efectivamente, esta es otra de las buenas noticias. No sé si Freolsen o Arma va a poner también una línea con Marruecos, pero no sé si tendrá mucho éxito porque hay otra forma de venir a Marruecos vía patera. Lo que está claro es que no lo va a detectar el CIBE. Digo porque ayer, como bien saben, nos despertábamos con la noticia de que habían llegado 2 pateras, una creo que era por La Santa, si no me equivoco, que atracó, amarró, y se fueron todos, no se cogió a nadie, y otra por Famara, que sí cogieron creo que a la mayor parte de los que venían en patera. De luego, por la tarde, sobre las 5:30, lo que es el barco de la Reserva Marina, que está allí por un poco para inspección de la reserva, pues detectaba y avisaba a la Guardia Civil de que había llegado, de que se estaba acercando una patera. La retuvieron, y posteriormente esperó que viniera Salvamar, que estamos viendo imágenes de ayer, y lo fueran a buscar y trasladarlo luego a Puerto de Nao, que es donde desembarcaron. La Policía Nacional es la que se hace después cargo de ello. Que hay que decir que la policía, las ONG, servicios sociales, están haciendo un trabajo extra y muchas veces están desbordados. La Policía Nacional, es verdad que no es que, bueno, ellos tienen que atenderlo porque están obligados, son los que llevan el tema de extranjería, pero sé de fuente fidedigna que han tenido que pedir refuerzos. Están los furgones, hay furgones, ¿no? De Policía Nacional, hoy mismo de Gran Canaria. Probablemente de Gran Canaria, han venido, quedándose en el Hotel Miramar. Pues han tenido que venir efectivos de refuerzos para extranjería, porque están viendo la avalancha y la gente de aquí pues no puede dedicarse todo el tiempo, porque tiene los problemas del extranjero normal, los que vienen regularmente, ¿no?
Y luego también han reforzado los equipos de seguridad, es decir, los que patrullan. Porque evidentemente muchos de ellos tienen que estar dedicados a llevar a los inmigrantes de un sitio para otro, a vigilarlos, los que son mayores. Los calabozos, oiga, están ya también llenos, los calabozos del juzgado ya no caben. Policía Nacional, y de la policía ya no caben, o están ahí al límite. Luego está el tema que también creo que iba a sacar Lancelot Digital antes de entrar, que las pruebas óseas que se hacen a los menores, que ya vamos por 100 por ahí, pues se están retrasando porque tienen que hacerle tienen que ir al servicio de radiología. Hay que utilizar gente para llevarlo, policía para vigilarlo. En definitiva, que está creando un problema que yo a veces no entiendo cómo el gobierno central no se da cuenta que esto es un problema más allá de Lanzarote y de Canarias. Esto es un problema de frontera. Cada vez que llegan pateras y más de esta forma en aluvión, estas últimas que han llegado, hasta 3 y 4 en un solo día, pues genera, por ejemplo, en un termómetro como las redes sociales, una cantidad de mensajes impresionantes, casi todos coincidentes, que no vamos ahora a citar, pero que tiene cierta lógica. Yo no lo justifico en gran parte, pero tiene cierta lógica porque a la gente le preocupa el asunto. Yo siempre reitero en este asunto, ya llevo semanas diciéndolo, y lamento repetirme, que sin embargo, mientras la sociedad se está pronunciando al respecto, hay un silencio casi ensordecedor de la clase política que apenas dice nada. Bueno, algunos, sí es verdad, algunos, Jorge. Bueno, ya hemos citado el caso de Pedro Sánchez, que no se quiere ni pronunciar al respecto. Coalición Canaria, Ciudadanos esta mañana también. Sí, Gladys, Acuña también. Las fuerzas, digamos, los principales partidos políticos con representación en Lanzarote, todavía yo no he visto un pronunciamiento más o menos claro sobre este asunto. Es como si no existiera, y además porque creen algunos que les cuesta votos para lo que es su electorado, porque entienden que cualquier pronunciamiento al respecto de este asunto lo van a ver como xenófobo o algo similar. El Partido Popular también. Yo sinceramente discrepo contigo. Yo escuché ayer a un montón de políticos, empezando por la propia consejera de Bienestar Social, constantemente preocupada y constantemente opinando. Esta fue la primera. Al presidente del Cabildo de Lanzarote también pronunciándose. No, bueno, es que yo discrepo, o sea, yo los he escuchado, tengo oídos, o sea, decir, yo lo que quiero decir, es verdad que yo lo que quiero decir, reconociendo el gran trabajo que se está haciendo. Vamos a ver, la oposición también la ha escuchado, quiero decir. Es verdad, lo que dice, los dos tienen razón, es verdad que al principio del problema no se tomó la medida creyendo que esto era una cosa pasajera. Ahora que se ha visto que el problema se ha agrandado y que realmente es un problema, porque los datos, insisto, es que van a seguir viniendo. Entre otras cosas, por cierto, ayer se daba un dato que el Lancelot Digital anunciaba de que en Marruecos, a partir del mes de noviembre, está previsto que se instaure de nuevo el servicio militar obligatorio, lo que todo el mundo conoce. Don Pedro, no sé si usted tuvo oportunidad de hacerlo. No tuvo oportunidad. No tuvo oportunidad de hacerlo. Afortunadamente. Miguel Ángel sí tuvo. Sí. Hizo la mili. Hizo la mili. Fue de los pocos momentos que Miguel Ángel de León realmente hizo un trabajo interesante para la comunidad. Digo que en aquel entonces el amigo Así Serra estaba cuando estaba yo. Sí, no, pero que ahora esto puede ser, dicen algunos, el hecho de que en los últimos 2 meses todas las pateras que han llegado a Lanzarote, todas, y cuando digo todas, son de magrebí. No ha venido ni una con subsahariano, que era lo que antes se mezclaban. Venían unas con magrebí, otras con sahariano. O sea, que está relacionado con la implantación Podría, de la mili. en fuentes cercanas a la policía y también a la ONG, por lo que ellos hablan con los inmigrantes menores, que muchos de ellos podrían, además de cuestiones de querer vivir mejor, que es obvio, que podría ser también que estén evitando el tener que hacer la mili, ¿no? Bueno, sea cual sea la motivación por la que vengan, el caso es que están viniendo. O sea, es decir, no, pero que no van a dejar de venir. Efectivamente, pero sea cual sea la motivación, es decir, ellos entienden, llegan aquí y entienden que efectivamente, afortunadamente en Occidente tenemos un sistema donde de ayuda humanitaria, es decir, a toda esta gente no se le echa en la calle. En cualquier otro sitio del mundo, del tercer mundo, verdaderamente, donde les dejas morir en el mar. Es así de pero claro. Si un menor va a Marruecos, de España también lo acogen. Pero aquí no me estoy refiriendo a otro tipo de países. Sí, pero yo creo que la reflexión de Jorge va por otro lado. Creo. Sí, entonces lo que te quiero decir es que esta gente viene aquí porque evidentemente
no están huyendo de la pobreza extrema. En este caso están huyendo de, digo, estas últimas. De la pobreza. Y en otros sitios hay migraciones. O de la guerra, y ahora lo que hay es un efecto salida porque no quieren hacer la mili. O bien por esto, porque lo que hace la mili, quieren mejorar. Porque consideran que aquí tiene una calidad de vida que allá no lo van a tener. Yo cuando me llamaron para la mili no salí huyendo para Marruecos. De todas formas, yo hice la mili en un país extranjero, en Cataluña. Semi-extranjero. No, extranjero. Además era itinerante, Barcelona. ¿En Gerona no fue usted? Y en Tarragona menos, apenas, y en Gerona. Pero de todas formas, lo que quiero decir a este respecto es que da igual cuáles sean las causas, yo no dudo que esas sean también algunas de las causas que estén motivando de menores, la de salida. Los menores. Sí puede ser, Jorge, pero que eso a la gente que está aquí, a los receptores, por decirlo de una manera, no les importa demasiado. Lo que están viendo es que hay un aluvión y que se están creando ya los problemas que se están creando, que se están denunciando, y que, grosso modo, la clase política sigue sin mojarse al respecto. Los principales partidos no se han mojado. De forma institucional me refiero a que un partido saque una nota de prensa, no a que lo llame una emisora. A mí me parece, de todas maneras, que hay que recordar que el Cabildo ha hecho lo que tenía que hacer y con bastante agilidad, habilitando, yo creo que el recinto. El Cabildo no es un partido. Yo creo que el Cabildo pero está gobernado por partido. Y Maite hay el que tema reconocer. del albergue de la Santa, que era lo más lógico del mundo, que tardaron un poco en deducirlo, pero era donde tenía que ir. Pero todavía no está solucionado 100%, porque eso tiene unos gestores. Está ya negociado. Está prácticamente negociado y ahí tiene una capacidad de 120 personas. Es lo que se quiere, se quiere coger provisionalmente hasta que el gobierno central y el gobierno de Canarias den una solución aquí yo creo que a se este está fenómeno. haciendo lo que se puede y se está haciendo muy bien lo que se puede hacer. O sea, está reconocido hasta por la propia oposición. ¿Pero cuál es el problema? El problema es muchísimo más grande. No, el problema es un problema de fronteras y es un problema transnacional. Entonces, y además es un problema porque tarde o temprano los países en origen no solamente hay que controlar la salida de las fronteras, sino que también los países en origen tienen que crear riqueza y los puestos de trabajo se tienen que crear allí. Bueno, y ese es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo que va a ser más difícil de solucionar, por lo menos en los próximos 15 o 20 años. Vamos con nuestro invitado, pero antes me gustaría, que lo habíamos dicho ya en el previo, y ayer precisamente terminábamos con esta muy mala noticia, pero queremos hacer un pequeño homenaje a este exfutbolista de la Unión Deportiva, ¿no? Michael Padrón. Michael Padrón, que fallecía... Excelente fútbol. Precisamente ayer a primera hora de la mañana y creaba una conmoción impresionante dentro de la familia del fútbol, pero evidentemente de la sociedad lanzaroteña, porque era un joven lanzaroteño, por la forma en fin, que estaba bien hasta hace escasamente unos meses y que de manera fulminante un deportista, en fin, la verdad que uno... 34 años, muy joven. 34 años, yo lo vi aproximadamente hace 2 semanas por ahí en la gasolinera Pecana, aquí en Arrecife, y no tenía la apariencia de estar enfermo. Y estuvo una de las épocas más gloriosas de la Unión Deportiva Lanzarote, de lo que se recuerda, la época que estaba, también se ha visto ahora las imágenes de Maciot y compañía, que era un... De los jóvenes jugadores que salieron Este es uno de los últimos vídeos de Michael saludando, en este caso, Eso fue con Toño de la Hoz, que lo llevó ahí, era una sorpresa con los veteranos. Porque es donde él jugaba, en los veteranos de la Unión Deportiva Lanzarote, es el último vídeo así conocido de Michael Padrón, exjugador de la Unión Deportiva Lanzarote. Y el Marítimo. Y también del Marítimo. Sí, creo de más equipos, y de muchos más equipos. Es que muy joven. Hoy el Ayuntamiento de Tía precisamente también suspendía el pleno porque su mujer es de ese municipio, de la Somada en este caso. Y ahora vamos con... Un abrazo a la familia. Un abrazo muy fuerte, sentido pésame. Y vamos ahora con nuestro invitado. Bueno, hoy hemos querido testar un poco cómo está la economía de Canarias, cómo está el comercio. Para ello hemos invitado a un empresario, conocido empresario de Gran Canaria, Sebastián Grisaleña. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Don Sebastián Grisaleña ha sido, entre otras cosas, pues es presidente, en este caso, de la Confederación de Empresarios de Canarias y también de SECAPIME. Don Sebastián, sobre todo, es empresario, también tiene negocio en la isla de Lanzarote desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, muchísimos años. Bueno, Sebastián, en términos generales, ¿cómo definiría usted que está ahora mismo Canarias económicamente? Bueno, desde mi punto de vista empresarial y como dirigente, porque participo permanentemente y tengo toda la información del día a día, en Canarias en los últimos años hemos dado un salto importante, pero
digamos, esa riqueza y esa mejora permanente siempre ha sido para una minoría. Por tanto, yo diría que la pequeña y mediana empresa lo sigue pasando mal. Hay, digamos, momentos que mejoran, pero la situación no es estable y, por lo tanto, es preocupante. En Canarias, en nuestro REF, que estamos negociando en este momento en Madrid, llevo yo años diciendo que el REF actual no tiene sentido. En su momento era un REF. El que está vigente ahora. El que está vigente y el que se está negociando. También está en contra del que está. Más de lo mismo en el sentido, yo no es que esté en contra, simplemente digo que no es útil para el conjunto de la sociedad canaria. ¿Por qué? El REF es un REF hecho para una minoría, sigue siendo para una minoría todos los cambios, porque a veces me dicen, no, es que hay mejoras para los ciudadanos en el tema energético, en el tema del agua, en el tema de los vuelos. Eso ya lo teníamos, indistintamente de que los vuelos ahora mismo hemos mejorado a ese 75%, pero que no se ve luego a la hora de pagar un billete porque las compañías continúan en la línea ascendente. Es decir, el gran negocio lo está haciendo en este momento las compañías. Los ciudadanos seguimos pagando un billete exactamente igual, en las mismas circunstancias. Yo hoy estoy aquí en Arrecife y sé el billete que he pagado y, por tanto, yo alucino cómo es posible que el gobierno tiene que intervenir. Por tanto, este REF actual y el que se está negociando, yo diría que tenía que ser un REF más plural, más para los ciudadanos y más para la pequeña y mediana empresa en su conjunto. Ha sido muy bueno, por ejemplo, la reserva de inversiones en su momento, pero en este momento la reserva de inversiones, con esta inseguridad jurídica y fiscal que existe, yo diría que el que quiera acogerse, que se acoja, pero había que buscar otros instrumentos fiscales en beneficio de los ciudadanos, como una declaración de la renta, digamos, a un 50%, ¿por qué no? Ceuta y Melilla la tiene, porque no tenemos un impuesto de sociedad de un 50%, donde se beneficie el conjunto de las sociedades, porque la mayoría de las empresas en Canarias no se acogen a las reservas de inversiones porque no tienen beneficio. Por tanto, esa situación. Mi situación, desde mi punto de vista, la situación en Canarias ha mejorado para unos pocos, pero continuamos con la pobreza, con la diferencia social. Hay un problema estructural porque, por ejemplo, nuestra principal industria, sin duda, sigue siendo el turismo. Y pocas veces hemos batido récord histórico como el año pasado, por ejemplo, ¿no? Con casi, no me acuerdo, casi 17 millones. 17 millones, sí, contando los españoles, efectivamente, los peninsulares. En este caso, lo que quiero decirle es que a pesar de estar en nuestra principal actividad económica, estar en esas alturas, en cambio, no se crea la economía que fuera necesaria también para quitar paro, ¿no? Por ejemplo, que se ha quitado, pero no tanto, ¿no? Sí, bueno, Canarias siempre ha tenido un déficit de paro históricamente, muy superior a la España peninsular. Yo, por ejemplo, pongo dos ejemplos próximos. Madeira, que no tiene esa fiscalidad tan importante como tiene Canarias, o Azores, que está en la misma línea. Las Azores, hoy en día, el paro es del 6,8%. Y, por tanto, marca una diferencia en relación a nosotros, con una fiscalidad que no tiene nada que ver más baja, ¿no? En contra. No, la fiscalidad en Azores es mucho más alta. Más alta. Sí, no hay ese REF, no tiene el régimen económico fiscal como tenemos. Y Madeira exactamente igual, Madeira tiene ligeramente superior, un 7,2 salvo error, y por lo tanto, porque Canarias no podemos llegar a esos porcentajes de paro como tiene. Nosotros ahora mismo tenemos algo más del 20% y, por tanto, las perspectivas no son nada halagüeñas, en el sentido en que no creamos puestos de trabajo. Para mí el turismo... ¿Pero porque viene gente de fuera a ocupar o porque realmente no somos suficientemente efectivos? Pueden venir gente de fuera para ocupar esos puestos de trabajo porque nuestras personas, a lo mejor, nuestro personal no está lo suficiente preparado para determinadas actividades. Pero el turismo no puede ser la panacea que aglutine todos los puestos de trabajo. Podemos llegar a 17, como este año seguramente vamos a perder, seguramente al final del año 600 o 700 mil cerca del millón. Pero yo diría que un hotel, cuando tiene una ocupación del 60%, el número de trabajadores es el que es. Y por tanto, si está al 90 o al 100%, prácticamente el número de trabajadores que va a incrementar es mínimo. Por tanto, no pensemos que el turismo lo va a absorber todo. Yo, después de escucharle, no sé si hacer esta pregunta o no, pero le querría saber su opinión sobre la importancia que tiene, que por primera vez, creo que fue la primera vez que se ponía
a un empresario del sector, bueno, a alguien del sector empresarial al frente de la economía canaria, ¿no? Que fue en la última remodelación del gobierno precisamente con Fernando Clavijo. Pero visto la opinión, no sé si lo habrá visto bien. Bueno, yo entiendo que cuando el problema de representantes empresariales en el gobierno está motivado a que, por una parte, porque Coalición Canaria en Gran Canaria no tiene, digamos, espalda suficiente. Por tanto, había que buscar a alguien, bueno, al final, grupos determinados de presión que dominan un poco nuestra economía en Gran Canaria, pues diseñaron la estrategia de un señor y otro. Yo entiendo que Baltar, como consejero de Sanidad, es un profesional como la copa de un pino, lo podrá hacer mejor o peor, pero sí que es un profesional con experiencia en lo privado y en lo público. Y luego el consejero de Economía, bueno, lo ha puesto el sector industrial y lo ha puesto, digamos, el círculo de empresarios, y bueno, está haciendo su trabajo, pero no para el conjunto de la pequeña y mediana empresa. Usted también tiene negocios en Lanzarote. Tengo negocios, sí. Me imagino que desde hace años. ¿Y cómo ve en concreto la situación de la isla de Lanzarote en relación al resto del archipiélago canario? En concreto, ¿mejor, peor? ¿Cuáles son las características que usted ve diferenciadas? Bueno, Lanzarote ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 o 15 años. Ha ido a más, con un crecimiento. Lo que yo echo de menos en Lanzarote a lo mejor es que, por ejemplo, Arrecife, la ciudad, no ha acompañado la evolución del conjunto de la isla. La isla ha crecido de una manera fantástica, digamos, en negocios, en actividades empresariales, en diversidad. El puerto ha crecido de una manera importantísima, ha habido mucha presión, pero al final se está consiguiendo los objetivos. Pero lo que a mí me preocupa es Arrecife como ciudad. Arrecife como ciudad está todavía encorsetada, no evoluciona lo que nos gustaría, porque eso va en beneficio de todos. Y en este caso, hablando de Arrecife, por ejemplo, no sé si usted tiene conocimiento, no sé si aquí ha habido muchas quejas, sobre todo del comercio, ahora con el cierre de la avenida famosa, no sé si la conoce, imagino que sí, y las calles, en fin, que no están funcionando. Hoy sacábamos una noticia que una joyería, pues en fin, Mapi, que llevaba 30 años en esa calle Canaleja detrás de la avenida, pues también se ha visto obligada a cerrar por la falta de tránsito de gente, de economía. En cualquier caso, ha tenido que cerrar, como ella, otros tantos muchos comercios. ¿Usted, por ejemplo, sería partidario de abrir o cerrar una avenida como la Marítima, o no está, en fin? Yo, desde el conocimiento, porque no estoy en el día a día en Arrecife, pero que sí me preocupo en tener información, yo diría que la calle esta avenida que ha cerrado, para mí podía abrir en una sola dirección todos los días de la semana, y a lo mejor el sábado y el domingo pues podía ser peatonal para que disfruten las personas. Pero yo además de esta situación, yo no achaco el problema de Arrecife a que hayan cerrado la avenida, pero que entiendo que debería tener más actividad. No ha ayudado, más bien yo creo que no ha ayudado, porque yo soy de lo que pienso, no por la avenida está Arrecife así, Arrecife simplemente, lo de la avenida es que no ha ayudado a mejorar, pero Correcto, estoy plenamente de acuerdo. Pero ahora bien, habría que buscar fórmulas de movilidad interna, mejorar muchas cosas del entorno. Habría que traer a algún especialista y hacer un plan general y definir una ciudad que tiene muchísimo encanto, pero que además está totalmente... Yo he aparcado en la parte interior y decía, bueno, comercio cerrado, calles, solares por construir, pues habrá que agilizar. Yo entiendo que una ciudad con la historia de Arrecife y el movimiento que estamos viendo en el día a día, está creciendo las áreas externas, pero el centro cada vez se está encorsetando de una manera fea además, por lo tanto teníamos que hacer... No evoluciona, de hecho, desde el año 91, por si usted no lo sabía, contamos con un plan general sin renovar, lo cual usted entenderá que esta ciudad ha cambiado del año 91 al... sabiendo más o menos por dónde se ubica su empresa y con la polémica que ha habido aquí, como usted ha reconocido que está al corriente de lo que se comenta en Lanzarote, ¿usted entiende que se ha abandonado el sector industrial y comercial de Arrecife para favorecer otras zonas, como puede ser Playa Honda? Bueno, Playa Honda yo pienso que tiene mérito, su crecimiento tiene mérito. Sin plan general, Y hay que darle valor a todas esas iniciativas que eso crean puestos de trabajo. Las zonas industriales, yo pienso que hay una torpeza enorme por parte de los dirigentes políticos
de cualquier partido, de que no han sabido valorar la importancia que tiene una zona industrial. Una zona industrial genera puestos de trabajo estables, economía, se pagan impuestos, y yo diría que la única zona industrial que hay en Lanzarote reseccionada es Altavista 2. Es una pena de que Altavista 2 lo hemos intentado por activa y por pasiva, que se cree un ente urbanístico de conservación donde los gestores de esa zona industrial serían los empresarios, con una representación, porque el ente lo exige, una representación con voz pero sin voto de la corporación. Eso era sumar, eso se llama colaboración público-privada, donde se beneficia Arrecife, los empresarios y los trabajadores. Es decir, por tanto, pero lo hemos intentado y de momento está. Yo espero que, si no en lo que queda de año próximo, pueda el Ayuntamiento de Arrecife crear, con la autorización nuestra, lógicamente, crear los estatutos necesarios. Ya lo hemos presentado, está ahí. Esperemos que, porque eso nos da una ventaja enorme a la hora de una actividad empresarial, donde son los empresarios los que gestionan un polígono con costo cero para el ayuntamiento. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque no tienen mentalizadas, nuestros políticos no ven más allá del día a día, y el político tiene que estar preparado para valorar. Es decir, yo pienso que no han sido capaces de valorar los estatutos del ente que hemos aportado nosotros, que luego vienen los técnicos y los técnicos dicen, no, esto sí, esto no, esto por aquí, hay que ceder, como en todos los sitios. Por ejemplo, un tema, el ayuntamiento tiene más del 11% de propiedad de la zona industrial de Altavista 2, de suelo, y tiene naves, y no paga una cuota que pagamos todos. Oye, pues a lo mejor no hace falta que pague, pero a lo mejor uno de los desencuentros que hemos podido tener ha sido este. Pues mire, yo no me paga usted, pero vamos a buscar qué compensaciones me hace usted para yo mejorar. Pues mira, la limpieza, que no me la hace, pues yo me ahorro, o la desinsectación, ¿cómo se llama? De las alcantarillas. De las alcantarillas, todo este tema. Hay problemas, ¿no? Con claro, las alcantarillas. Exactamente, los vertidos, exactamente, pero yo me refiero a evitar las cucarachas y cosas de estas que se hacen. Oye, pues eso tiene un costo, pues lo paga el ayuntamiento y lo evitamos nosotros. Ganaríamos todo. Usted, que conoce desde fuera, me imagino que todas las capitales de las Islas Canarias y su funcionamiento a nivel empresarial o a nivel de dinamismo económico, ¿qué es lo que ha pasado, cree usted, en Arrecife? Porque tampoco creo que sea exactamente solamente ahora, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando en Arrecife o qué ha pasado con respecto a los demás, que no termina la ciudad de encontrar, digamos, ese tino, y que sí parece, por lo que usted está diciendo, en otras sí existe más dinamismo? Usted desde fuera, ¿qué es lo que cree que ha pasado? Yo desde fuera lo que veo es que cuando no hay un gobierno estable en una corporación, como es el caso de Arrecife, lógicamente es muy difícil gobernar. Todos son obstáculos, no hay una mayoría, digo no absoluta, porque la mayoría absoluta no tampoco son buenas, pero sí hacer estable. Un equipo de gobierno estable de dos partidos, y eso ha faltado, no ahora, históricamente yo no recuerdo que Arrecife haya tenido un gobierno estable durante mucho tiempo, muchos problemas también, temas de justicia, que eso también afecta de una manera a la hora de tomar decisiones. Todo el mundo tiene miedo, los técnicos tienen miedo, los políticos tienen miedo, pero yo pienso que el hándicap más importante que ha tenido Arrecife concretamente es que no ha habido un gobierno estable para realmente hacer un trabajo que lo podía hacer. En general, ¿usted cree, y usted lleva muchos años, bueno, no en la política directamente, pero sí tratando con políticos, cree que ha bajado el nivel de la clase política en Canarias en general y en Lanzarote en particular? Yo diría que en general ha bajado la clase política, es decir, aquellos políticos de antaño que teníamos, que sentaban cátedra y que todavía sientan cátedra. Yo echo de menos esa personalidad, ese criterio. Hoy en día el político está más dirigido hacia ese grupo determinado de presión que hace más presión. Peor que nunca lo tenemos en Canarias. A mí me preocupa como... ¿Y se ha convertido la política, como a veces dicen algún que otro empresario, una especie de oficina de contratación de empleo? Pero yo pienso que el empresario, cuando hay una cosa legal y el empresario lucha, yo diría que deben de haber menos obstáculos para cualquier iniciativa empresarial. Ahora, lo que no se puede hacer es, yo hoy me he enterado de algo, y lo explico así por encima, un grupo de empresarios
le ha dado una idea al presidente del gobierno de Canarias para exportar un producto que es picón, el picón clásico. Pero como eso, para pagarle el transporte hasta Cádiz. Eso es ilegal. No se puede pagar. El transporte hasta Cádiz es para el sector industrial que produce, para los agricultores o para los ganaderos. Pero no pagaría. Pero no para. Pero bueno, pues está buscando la fórmula de buscar artimañas, de decir, eso va muy trituradito y no sé qué, no sé cuánto, para pagar. Bueno, pues estas cosas no se pueden permitir, porque al final o es para todo o no puede ser para ninguno. El presidente del Ejecutivo Canario, Fernando Clavijo, también la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se han reunido con la portavoz del Partido Popular, no sé si se ha oído, para intentar negociar el anteproyecto de presupuesto que se está preparando de Canarias. En este sentido, parece que ya está casi confirmado que finalmente se va a bajar el IGI. ¿Usted es favorable? El IGI se subió, siendo yo presidente de la Confederación, aquel 3,5 y aquel 5,7, fue una subida desproporcional, pero en aquel momento, a pesar de que nos opusimos, como empresarios nos tenemos que oponer a cualquier impuesto, nos opusimos, pero también entendíamos que la situación económica era gravísima, siendo presidente Paulino Rivero. Bueno, han pasado los años, Canarias jamás ha tenido un presupuesto de 8.200 millones. Jamás habían pensado eso. Jamás habían recaudado tanto vía IGIC, que este año seguramente podremos llegar próximo a los 2.000 millones. Por lo tanto, si hay tanta recaudación, si los presupuestos, si llegan dinero del Estado, que siempre hemos denunciado que se quedaban entre 700 y 800 millones en los últimos años, ahora parece ser que se van a conseguir, aunque ahí está... Ahí hablaremos ahora de la Agenda Canaria, quería yo preguntarle. Por lo tanto, yo diría que es momento, sobre todo en artículos de primerísima necesidad, hay que bajar el IGI. ¿Por qué? Porque hay recaudación más que suficiente. Dos últimas preguntas, venga. Yo tengo una curiosidad. Vamos a ir un año antes y estaba, yo creo que en plena ebullición, la polémica. Bueno, primero una petición de autonomía de la autoridad portuaria por parte de Lanzarote. Usted ya hemos hablado de que tiene intereses tanto en Lanzarote como en el resto de islas, pero bueno, tiene su sede, vamos a decir, en Gran Canaria. ¿Cómo asistía a esa polémica? Y después si fue partícipe o cómo observó la petición de algún partido político, incluso en el Cabildo de Gran Canaria, con el presidente anterior de la autoridad portuaria, decir que no invirtieran, como nosotros habíamos pedido la independencia, o las autoridades de aquí habían pedido la independencia, que no invirtieran un euro en los puertos que dependían aquí de la autoridad portuaria en Lanzarote, porque íbamos a ser independientes. ¿Cómo le sentó todo esto? Usted que tiene relación con ambas islas. Bueno, yo pienso que el político, aquel presidente del Cabildo, cuando lanzó ese mensaje, es una torpeza política. Es un error político, pues yo entiendo que si Arrecife tiene un puerto, ¿por qué ese puerto no va a mejorar? Lo que se pedía desde Lanzarote era que su puerto mejorase, acompañase la evolución de los mercados. Si el puerto de La Luz crece, si el puerto de Santa Cruz crece, ¿por qué el puerto de Arrecife o del puerto de Rosario no va a crecer? Por tanto, yo siempre apoyé que los puertos, desde esa independencia, de esa guerra absurda que hubo, pero yo entiendo que al final esa guerra, o por lo menos esos mensajes, repercutieron y felizmente el puerto de Arrecife está mejorando y va a seguir mejorando. Ahora hay un presidente de la autoridad portuaria, digamos, mucho más dialogante que el anterior. El anterior fue también el presidente de la autoridad, fue súper torpe. Enfrentarse, negocia, siéntate. Claro. La verdad que sí, sobre todo porque como usted bien dice, yo comparto con usted personalmente, que en este tipo de cosas está la negociación y evidentemente cuando alguien pide autonomía y pide más es porque a lo mejor no se siente todo lo correctamente tratado. Algo se está haciendo mal. Claro, porque si no, a lo mejor no haría falta ese movimiento. En cualquier caso, yo esto ya como aspecto sociológico, hombre, es verdad que Gran Canaria, la economía de Gran Canaria siempre ha sido y la de Tenerife, la de Santa Cruz, la de Tenerife como islas las que han tirado del vagón de la economía, obviamente por la población, ¿no? Pero a veces, muchos de las islas menos pobladas, creemos que hay una mirada paternalista desde el punto de vista del empresariado, del político de Gran Canaria y Tenerife, con respecto a estas islas, ¿no? Como un poco, como diciendo que siempre tenemos que estar tuteladas de alguna manera por esas dos islas. ¿Usted qué cree? Sí, yo pienso que el empresario de Lanzarote o de Fuerteventura no hay que darle ninguna lección ni enseñarle nada. Son unos magníficos empresarios. La evolución de estas dos islas solamente hay que verla en la economía del Producto Interior Bruto del archipiélago. Turísticamente, afluencia turística, negocios, actividad. Yo diría que
no sé, cuando se opina desde ese mirador en inferioridad al resto... Yo creo de todas maneras que ha cambiado, ha cambiado. Yo creo que ya cada vez es menos. Yo por terminar, si tú quieres una pregunta, después yo haré última. Una pregunta nada más. Usted estaba comentando antes también que sobre todo quienes peor lo pasan son los pequeños y medianos empresarios. En esto hemos conocido también noticias de lo que tardan muchas veces los ayuntamientos en pagar las facturas. Incluso en algunas ocasiones son 300 días, cuando ya la norma está estableciendo que son 30 días. Eso evidentemente a cualquier pequeño o mediano empresario le ahoga. ¿Qué se puede hacer ante esa situación? ¿Han pensado ustedes qué es lo que se puede hacer? Porque es que sigue ocurriendo. Hay una ley que dice que no se puede pagar sin un plazo determinado. Pues hay que denunciar. Lo que pasa es que en Canarias tenemos el defecto de que protestamos 3 y el resto se cae. Eso es cierto. Y yo diría que muchas veces el empresario no es valiente, es, digamos, que cobarde. ¿Por qué? No, porque si protesto o yo me identifico... No ya la próxima vez, claro, ya me van a poner más pegas. Yo pienso que ahí están las organizaciones empresariales, donde las organizaciones empresariales, en vez de ser el empresario directamente para no identificarlo, que sean la estructura, desde la presidencia de la organización a la que pertenezca, de cualquier actividad, que denuncie públicamente, porque eso se gana. Y eso verdaderamente es uno de los principales obstáculos que tienen estos pequeños. Sí, porque ten en cuenta que el empresario mediano y pequeño paga su IGI trimestralmente, paga sus impuestos, paga sus declaraciones y por lo tanto cualquier movimiento que hace, si alguien no le paga en 300 días, no tiene fondos suficientes, el dinero siempre, a pesar de que es muy barato, sigue costando dinero. Bastante. No, porque mucha gente no se da cuenta que usted hace una factura y ya está pagando al trimestre, claro, cobre o no cobre esa factura. Correcto. Y claro, las pequeñas, las grandes pueden mantenerse, tampoco de aquella manera, pero las pequeñas, por supuesto. Así todo, como ha reconocido ahora, que hay que levantar la voz, ¿a usted le pasó alguna vez que por levantar la voz en defensa del tejido comercial y empresarial le acusaran de querer entrar en política? ¿Es lo que ha pasado aquí en Lanzarote? No, yo soy una persona, primero, lo dije al principio, soy empresario y defiendo los intereses empresariales siempre y no me callo. La vida cotidiana me conocen perfectamente. Yo cuando tengo razón voy hasta las últimas consecuencias y cuando no tengo razón me callo o pido disculpas si he cometido un error. Pero yo diría que el empresario canario tiene que ser más valiente. Ya para terminar, señor Grisaleña, sé que no es un tema concreto de usted, pero me imagino que como persona también y empresario tiene su opinión. ¿Cómo ve el tema de este auge otra vez, este resurgir de lo que se llama la crisis de las pateras, las llegadas de pateras, sobre todo, en este caso, a la isla de Lanzarote? ¿Se está atajando el problema bien? No, nosotros tuvimos hace años una situación semejante, después se desviaron hacia el Mediterráneo, y yo pienso que la primera metedura de pata es que nuestro presidente actual del gobierno no ha sabido, digamos, primero visitar Marruecos. Que históricamente la primera visita que hace un ministro, un presidente de España es visitar a Marruecos. Bueno, esta vez no lo hemos hecho, no sé por qué. Y en segundo lugar, a partir de ahí, estamos viendo que se nos están colando cada vez más. Por tanto, esto tiene que haber una negociación urgente. Canarias no es capaz de absorber, como estamos viendo en estas últimas semanas, ayer, antes de ayer, hoy, todos los días, y por tanto yo diría que el presidente del gobierno lo que no puede ser para salir en los medios en un momento determinado a emitir aquel acuario, creo que se llamaba el barco, salir en todos los medios, fantástico, buenísimo, más que bueno, y después resulta que tenemos un problema dentro de casa y está mirando. No ha sido capaz el otro día ni de reunirse con el propio gobierno, por lo menos yo no quiero para hablar del tema de la fiscalidad, del red, de los protocolos que hay que estar negociando pendiente en Madrid, pero sí por lo menos para haber hablado de estos más de 100 chicos que están ahora mismo en Lanzarote y que hay que buscar una solución ya. Hay una noticia de última hora. El Cabildo acaba de declarar la emergencia humanitaria y que alojará a los menores en el albergue de la Santa. Es decir, que van a obligar a los que lo tienen a desalojarlo para poder ellos instalar a los menores. Claro. Estos son problemas reales, estos son los problemas que el día a día, aparte de que evidentemente se detraen muchos recursos, porque mantener toda una estructura de este tipo, no solo económico, que también es de cuestión de sanidad. Por ejemplo, me estaban diciendo ya, no lo he podido comprobar 100%, pero que ya el servicio de radiología de Lanzarote, pues que ya estaba
bastante saturado, pues más todavía porque tiene que hacer las pruebas óseas y eso pues significa que tiene que de alguna manera buscar huecos para poder meter a esta gente y hay que hacerlo. Y luego los servicios policiales ya han tenido que traer de Gran Canaria ya gente de extranjería para poder atender a toda esta gente, porque hay que hacer papeleo para hacer la devolución. Luego hay que enviarlo a los CIES de Gran Canaria y de Tenerife, a esos inmigrantes. Estoy hablando de los adultos, ¿no? No estoy hablando de los menores. Pero es que el problema grave es que ya estamos por 115 menores y aquí no estaba preparada esta isla para soportar a los menores ya muchas veces de la propia isla de Lanzarote. En fin, que esto es aquí no se trata de ir contra los menores, que ellos tienen todos los derechos del mundo y hay que tratarlo con dignidad a todos los que ven. El problema para mí es un problema de frontera, que es lo que hay que vigilar. No puede ser que tengamos ahí unos CIBE que no sirve para nada. No sirven para nada. No ha detectado en los últimos 2 meses ni a una sola patera, ni a una sola patera. Ayer la que se detectó al norte de Lanzarote la detectó precisamente el barco de la Reserva Marina del Archipiélago Chinijo. Don Sebastián Grisaleña, muchas gracias por estar aquí y a ver si en otra ocasión tenemos más optimismo. Nada, yo soy siempre optimista por naturaleza. Lo que pasa es que a veces hay que decir las cosas, a veces no gustan. Hay que decirla porque si no se dicen, no se cambian. Sí. Muchas gracias. Gloria. Hasta la semana que viene. Contigo creo que... Hasta el jueves. Hasta el próximo jueves. Nosotros no es una amenaza. Volvemos mañana. Buenas tardes.